Bien, jóvenes, miren, les había dejado, bueno, la guía, no sé si, creo que la mayoría está avanzando. ¿Cuál es un poco la esencia de los? Voy a hacer una, ahora ya se puede repasar un poco más rápido. Espero que hayan estado avanzando la mayoría, ¿no? Voy a compartir. Voy a lanzar el InTouch. Si ustedes tienen, también pueden lanzarlo, ¿no? Un poco para revisar qué es lo que han hecho ya. Pero acá tengo los proyectos, en que no puedo, voy a borrar algunos proyectos, voy a borrarlo. De acá. De aquí. Bien, creo que va a ser suficiente. Voy a crear un proyecto aquí. O cualquier nombre, el nombre de la aplicación, y aquí aparece, ¿no? Entonces, todos los pasos estaban en la guía, ¿no? Entonces aquí ya empiezo a hacer. En esta primera parte demora un poco porque empieza a cargar un pequeño núcleo. Siempre los SCADA tienen un pequeño núcleo. Es algo así como un mini kernel, ¿no? O sea, un mini sistema operativo, ¿no? Porque el SCADA, como por naturaleza es multitarea, esto aparece por el tema de la licencia. Hay que tener en cuenta que el SCADA es un sistema multitarea, es un software multitarea. Tú haces muchas aplicaciones, solamente que es transparente para el usuario. Pero cuando yo voy a crear varias ventanas, cada ventana es una aplicación. Entonces, para aplicaciones que se generan, que manejan multitarea, que el sistema operativo genere todas esas aplicaciones dentro de una SCADA es muy trabajoso. Por eso los SCADA tienen un famoso runtime. Ese famoso runtime es el que demora en cargar, que yo no lo veo. Acá está, mira, acá dice runtime, ¿no? Ese runtime es el que gestiona las aplicaciones que yo haga dentro del SCADA. Por ejemplo, aquí, ahorita yo creo una ventana, esta va a ser la ventana 1, pero puedo crear otra ventana. Aquí pongo clic derecho y creo otra ventana. Ventana 2. Y puedo crear otra ventana, ventana 3. Y es transparente para nosotros la multitarea, como les digo, ¿no? Pero la naturaleza del software es así. Ya tengo 3 ventanas. Y dentro de cada ventana puedo hacer los objetos que ustedes han estado creando. Ahí podría agregarles. Y encima puedo programar, encima pueden interactuar una ventana con otra. Entonces, que todo eso lo gestione el sistema operativo se cargaría demasiado, ¿no? Por eso siempre hay un runtime que te venden con el sistema SCADA, con el software SCADA, perdón. Te venden, y es un componente que gestiona todas esas aplicaciones multitareas dentro de la aplicación de software SCADA, ¿no? Ese runtime es importante. Es una especie de un microsistema operativo o un microkernel, no sé si conocen el concepto de kernel. Es un micronúcleo que solamente sirve para planificar la ejecución de las tareas dentro de la aplicación SCADA, ¿sí? Bien, ahora lo que han estado haciendo es ver primero la paleta de herramientas. Acá hay una paleta de objetos, los objetos básicos como un cuadrado, como un rombo o círculo. ¿Cuál es lo novedoso aquí en primera instancia que se han dado cuenta? Es que esos objetos más geométricas, más que incluso el texto también, el texto que ser un simple texto, ellos tienen propiedades. Y el primero que ya he experimentado, hago doble clic en él, tiene, mira, una serie de propiedades, ¿no? Tiene un montón de, o atributos también le llaman a veces, ¿no? Si yo presiono a él, tiene una serie de atributos o propiedades. Igual a él. No necesariamente las propiedades que tiene él, por ejemplo, de él están casi activas todos. Solamente está desactivado este bloque y este bloque. Están desactivados porque no tienen consistencia de que estas propiedades estén activas con respecto a este objeto. Sin embargo, aquí, por ejemplo, están desactivas estas opciones de aquí, pero las demás están activas. Entonces, las propiedades se van adecuando en función
al tipo de objeto. Y una de las primeras cosas es entender eso, ¿no? Y esto no es solamente en esta escala, es en todos los escalas, es así. Siempre cuando yo saco un objeto, este es un objeto animado o un objeto que tiene propiedades, más que una figura simple, tiene propiedades. Y la parte de la programación es la que han estado haciendo y sacarle provecho a esas propiedades. Por ejemplo, puedo usar la propiedad user input, que la he usado. ¿Qué hace esta propiedad user input? Que un objeto funcione como una entrada de usuario. Por ejemplo, la entrada de usuario se refiere a que si es booleano, funcione como un pulsador. Pero si es analógico, por ejemplo, si yo quiero darle a él esta propiedad user input. Bueno, ahorita vemos el tema del tag. Entonces, cuando yo lo ejecuto, entonces funciona ese objeto y se activa, como lo he activado la propiedad user input análogo, entonces se va a activar, que es diferente a la que ustedes han usado user input discrete. Aquí está cargando el runtime, ¿no? Mira, cuando yo me acerco en él, me aparece para ingresar un valor numérico, ¿no? Porque le está activando, dice, user input, pero como es análogo, estoy usando esta propiedad, entonces se está escribiendo de esa forma. Ahora miren, cuando lanzan, no es necesario cerrar todo el runtime. A veces sí es necesario que cierres desde acá, pero cuando uno está en desarrollo por lo menos básico, basta que te bajes aquí. Pero el runtime, si te fijas en la parte inferior, el runtime está latente. Mira, fíjense acá en la parte inferior, aquí está el runtime, que es este. Entonces no cerrado, acá está tu editor y acá está el runtime. Si yo lo hubiera cerrado todo, desde acá, desaparece él. Entonces cada vez que lo lanzo va a tener que cargar, sacarme todos esos mensajes. Ahora, a veces es necesario bajarlo desde aquí, porque cuando haces alguna modificación un poco fuerte dentro del desarrollo y lo ejecutas solamente desde acá, o sea, no te bajas nunca el runtime y lo lanzas, él no actualiza a veces. No coge los cambios. En algunos casos es así, ¿no? Cuando tus cambios son muy duros, muy fuertes, no los actualiza. Entonces tienes que cerrar todo el runtime, cierras mejor esto y lo vuelves a lanzar, ¿no? Esto ya uno va manejándolo en función a lo que está observando en el momento. Entonces miren, lo que hicieron rápidamente era esto, ¿no? Dices, otra cosa. Por un lado van los objetos con sus propiedades. Por otro lado van las variables, los tags. El tag básicamente es una variable. Es una variable. Entonces, si yo pongo acá control T, es un acceso rápido. Entonces, con control T puedo estar creando mis variables. Hay 4 pasos que les ponía en la guía. Presionar el botón New, pones acá el nombre. Segundo paso era seleccionar el tipo. Ahora, aquí nosotros vamos a usar para comenzar, y sería bueno comentar esto de aquí. Vamos un ratito. Tengo que compartir esto. Aquí todo es objeto. La variable también es un objeto. Si ustedes conocen programación orientada a objetos, esto no debe ser muy complicado, ¿sí? Sí que vive. Sí, ahorita lo vamos a ver, ¿eh? La lista de variables. Miren, ahorita lo vemos, ¿ya? Okay. Miren, el tag es una entidad, ¿ya? El tag en el fondo, ¿qué cosa es? Una variable. Sino que a nivel industrial se conoce como tag. Pero esta es una entidad, es un objeto. ¿Ya? Es un objeto. Entonces, como objeto, como entidad, tiene varios parámetros. Entre algunas cosas, bueno, primero tiene un nombre, ¿no?
Primero tiene un nombre. O sea, el tag es una entidad, un objeto que tiene un nombre. Después tiene un tipo de tag. Después tiene un tipo de dato. Y creo que más tiene, a ver, nombre, tipo de tag, solamente tiene esos campos, ¿ya? El nombre es lo que tú le pones, ¿no? Cualquier nombre. O sea, ABC, ese es un nombre. Presión, temperatura. Esos son nombres, ¿sí? Puede ser cualquier nombre. El tipo que vamos a manejar por ahora es tipo memory. Es tipo memory. Los tipos que estamos manejando y lo que han manejado en el ejemplo son tipo memory. Para el tipo de datos pueden ser varios. Puede ser tipo discreto, puede ser tipo entero, puede ser tipo real, puede ser tipo message, también me parece que hay. Hay varios tipos, ¿no? O sea, una cosa es el tipo de tag y otra cosa es el tipo de dato, ¿ya? Son cosas diferentes. Sino que a veces lo juntan, pero uno para entenderlo bien, incluso cuando uno maneja controladores avanzados, también hay el concepto de tag, y es un poquito más complicado. Tiene varios campos. No solamente tiene el nombre, el tipo de dato, el tipo de tag, sino también tiene otros parámetros, ¿no? Por ejemplo, el alcance, el formato, etcétera, ¿ya? Entonces nosotros estamos usando, ustedes han usado memory discrete y han usado memory integer. Pueden usar memory real. Para comenzar vamos a usar esos tipos de tag. Los tipos de tag tipo memory. Después vamos a usar otros tipos de tag. ¿Ya? Por ahora todavía tipo memory. Entonces debo diferenciar lo que es un tipo de tag de lo que es un tipo de dato. ¿Ya? Cuando veamos más adelante cosas más de control avanzado, controladores avanzados, este concepto es importante. ¿Qué cosa es un tag? Es una entidad, es un objeto. O sea, ya la variable es un objeto. Y no solamente los objetos, las figuritas, también ya son objetos. También tienen parámetros. ¿Eh? Entonces, eso por un lado. ¿eh? Entonces, cuando yo cargo aquí, te dice memory, 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 memory. Bueno, y hay otros más, pues, ¿no? Que lo vamos a ver luego. Pero dice discrete, real, entero, etcétera, ¿no? Message, etcétera. Y lo que han hecho ustedes es crear un tipo memory, un tipo de tag memory y un tipo de dato entero y real y discreto, me parece, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Ahora, entonces por un lado tengo los objetos gráficos que tienen propiedades, por otro lado tengo el tag. Entonces la creación del tag, como les decía, es así. Si no quieres, bueno, acá está en la opción, pues, ¿no? Dice tag diccionario, ¿no? Pero acceso rápido es control T. Control T. Lo más rápido es control T. Cuando yo voy creando mis tags, como le digo acá, pongo new, pues ahora puse, vamos a poner ABC. El tipo escojo discreto, memory discrete, y después es grabar. Y así voy creando. Otra vez tengo que poner new, porque a veces si no pongo new y pongo acá sobrescribo, no se crean las variables. Siempre hay que hacer new, nombre, tipo de tag, tipo de dato y save, grabar. Y así voy creando uno por uno. Si quiero ver, de repente dije, ya que no me acuerdo qué datos o qué tag he creado, pones select y en select te aparece toda la lista de todos los tags que has creado hasta el momento. Aquí hay muchos tags que son tags de sistema. Poco a poco algunos tags de sistema veremos. O sea, ya el sistema, el SCADA tiene algunos tags creados para poder poner password, acceso de privilegios, etcétera, etcétera, ¿no? Fechas. Estos tags luego se pueden manejar. Son tags que son automáticamente creados en la aplicación.
Pero ahorita yo he creado, y los tags que vas creando aparecen en la parte inferior. Ahorita he creado dos tags, están aquí, ¿no? Entonces ahí podrías ver, simplemente en Select, ahí ves tus tags que estás creando, ¿no? ¿Sí? Entonces, creo que ustedes usaron, o lo estoy poniendo a veces que sea memory discrete, ¿no? Entonces lo que podría hacer es decir, mira, de él voy a usar la propiedad user input discrete, y acá, si no te acuerdas puedes hacer doble clic acá también, ¿no? Si hago doble clic en ese espacio en blanco me aparece y más fácil selecciono acá, ¿no? A veces uno no se acuerda exactamente el nombre de la variable. Ok, y acá también doble clic y busco, no, acá ya no sería user input, sería fill color, uso otra propiedad. Aquí también doble clic y si no quiero estar escribiendo, bueno, acá le pongo para cuando te actives que seas de este color y cuando te desactives que seas de este color. ¿Listo? Y ahí lo lanzas. Dice, ahorita está presiono, on, presiono, off. ¿Sí? Ese es, digamos, lo que hicieron en el primer ejercicio. Pues. Lo mismo hicieron para la parte con el tema de temperatura. ¿No? Ahora, en esencia, cuando luego y vamos a llegar a ciertas conclusiones. Saco el otro cuadrado chiquito, otro objeto, lo pongo chiquito, y el mismo objeto, pero más grande. Para otra forma de crear los tags de manera directa, una de las opciones es que tú crees todos tus tags primero, ¿no? Que es lo normal, lo correcto debería ser así, ¿no? Que yo acá creo todos mis tags y después simplemente los utilizo. Pero a veces, pues, por ejemplo, acá digo, mira, entré aquí en este objeto, voy a usar la propiedad slider. Está la propiedad slider. Aquí, vertical. Sí, vertical, ¿no? ¿A qué tag le puse? No lo he creado. Dije, no lo creé. Entonces voy a crear el tag, creo que era temperatura. Lo voy a poner solamente temp, ¿ya? Pero dice, como ese tag no existe, acá dice en top que sea 100, acá está de cabeza, ¿no? Y button que sea 0, parte inferior. Down que sea 0 y up que sea 100. Normalmente yo podría escalar, ¿no? Una cosa es el valor numérico. Acá tiene que tener cuidado mucho con la parte de píxeles, ¿ya? Y ahí puede cambiar, por ahora le estoy poniendo en la misma escala, el top, el botón, parte inferior, parte superior, y el movimiento mínimo y máximo que tiene que ver con respecto a los píxeles. Y eso es muy importante. Mira, acá te dice, no está creado el tag temperatura. Entonces, como no está creado, me va a mandar automáticamente a la creación de tag. Pero yo solamente prácticamente tengo que aceptar nada más. Porque, mira, me fijo acá, ya está como tipo real. Si quisiera lo cambio a tipo memory integer, pero luego grabar nomás. ¿Sí? Entonces, esa es la otra forma. Entonces, él ya tiene en la propiedad slider esta variable temp. Como les digo, aquí yo estoy bajo una resolución de pantalla y cada uno tiene una distancia de píxel, que no necesariamente es la que tú tienes. Eso es muy importante, ¿ya? Cuando uno hace una parte de supervisión, tú puedes hacer toda tu presentación muy bonito, pero cuando lo llevas a otra computadora, se va a descuadrar todo. Porque de repente no está en la misma resolución en la que fue creada. Por eso uno tiene que saber la resolución que estoy creando en este momento. O cuál va a ser la resolución final de la aplicación. Eso tienen que siempre chequearlo. ¿No? Para aquí, digo, mira, cuando él se mueva, todo este movimiento de él, ¿dónde se va a almacenar esa información? En esta variable, en la variable temp. Entonces, como esta variable está cambiando, yo lo puedo utilizar esa variable aquí. Y lo estoy poniendo acá en llenado porcentual. Y para que se vea, la variable lo muestre aquí.
Entonces aquí cuando empiece a desplazar, no se está reflejando. Pero como les digo, si tú quieres mayor recorrido, ahorita tiene un recorrido no necesariamente el tamaño del tanque, no tendría por qué ser así. Tengo que ya jugar con las dimensiones, digamos con los espacios de la resolución. Ahora, ¿qué cosas se ha hecho en el fondo? En el fondo se ha hecho esto. Para entender el concepto, acá hay Paint, no sé. La esencia de lo que se ha hecho ahorita, que es la parte inicial, siempre en un software cada que pasa una carga. Okay. Dice, mira, por acá tengo un objeto, por acá tengo un objeto redondo. Sea cual sea el objeto, los dos están amarrados por una variable. La variable ahorita ha sido, bueno, yo le he puesto ABC. Qué feo se ve acá. Le he puesto la variable ABC. Entonces, como has usado una propiedad de él, dice, cuando yo presiono, esa información se guarda aquí, en esta variable que yo lo asocié. Y como esta variable ya tiene un valor, aquí estás haciendo lo opuesto. Esta información lo vuelcas en una propiedad de él. O sea, él escribe esta variable, este tag, y este objeto lo lee esa variable. Solamente que es una variable discreta, es un tag discreto. Ahora, algo parecido ha sido cuando has creado la diferencia que es el tipo de dato. Cuando tú creabas un slider chiquito, y cuando ponías un slider, o para un cuadrado chiquito y un cuadrado grande, estaban los dos amarrados con una variable que le había puesto la variable temp. La variable temp. Y feo se ve. Entonces, la misma idea. Dices, por un lado, cuando tú desplazabas esto, ese valor de posición se almacena aquí. Como esa variable ya tiene el valor, lo estás volcando en este objeto, pero tienes que saberlo en qué propiedad volcarlo. Entonces, lo que en el fondo, en resumidas cuentas, has hecho es intercambiar, relacionar los objetos a través de un tag. Relacionar objetos a través de un tag. Eso es lo que han hecho en el fondo. Eso por un lado. ¿Sí? Por otro lado, tienes que llegar también a observar lo siguiente. Este objeto y este objeto es el mismo. Este es un objeto que lo saqué de aquí, rectángulo. Este es un objeto que lo saqué de aquí, o sea, es un rectángulo. Este también es un objeto que lo saqué de aquí, es un rectángulo. El objeto, los tres son rectángulos, pero la funcionalidad son diferentes. ¿Quién ha logrado que la funcionalidad de cada objeto sea diferente? O sea, siendo el mismo, ¿eh? Rectángulo, rectángulo, rectángulo. Lo que está logrando la funcionalidad que se comporte de una manera ese objeto es la propiedad, ¿ya? Es la propiedad. Así es. No, más que los tags, es la propiedad que estás empleando. Por ejemplo, aquí yo usé esta propiedad, user inputs. Aquí, y se está comportando como un pulsador. Aquí yo usé la propiedad slider y se está desplazando. Estoy aprovechando la propiedad, tiene otro comportamiento. Y aquí estoy usando la propiedad fill color, perdón, llenado porcentual, percent fill, de forma vertical. La propiedad hace que se comporte de una u otra manera. Obviamente con la variable adecuada. Si yo estoy usando aquí, por ejemplo, la propiedad user input discrete, la variable tiene que ser discreta. Porque si yo pongo acá una variable, un tag real, me va a salir falla.
Si yo uso aquí la propiedad de él, yo voy a tener la propiedad de slider. La propiedad de slider es porque va a tomar muchos valores. Entonces, si yo acá pongo en esta propiedad un tag que es discreto, no va a ser adecuado, o te sale falla o no funciona simplemente. Igual acá, ¿no? Yo acá estoy usando la propiedad de llenado porcentual, o sea, debe estar incrementando 0, 1, 2. Entonces la variable tiene que ser consistente. Uno de los problemas que uno comete al comienzo es que empieza a usar las propiedades, pero la variable dentro de la propiedad no es coherente. De repente aquí en análogo le meto un booleano o discreto. En la altura, el tamaño del objeto, tengo que ver que sea real o entero, dependiendo de qué, ¿no? Puede ser real también alguno. Pero eso no es difícil, pero hay que tenerlo en cuenta. Entonces el objeto es el mismo, pero está teniendo funcionalidades diferentes de acuerdo a la propiedad del tag, perdón, del objeto, ¿correcto? Eso es un poco resumiendo lo que han avanzado. Ahora, hay varias propiedades y no solamente puedes usar una propiedad. Yo puedo combinar propiedades, de repente de aquí uso una, de acá uso otra, de acá uso otra, del mismo objeto. Entonces ahí logras flexibilidad y animaciones más interesantes, ¿no? Por eso cuando yo les había dicho, espera el valor de 50, más allá de que acá se muestre, podría hacerlo que parpadee, ¿no? Que blinquee. Entonces, por eso dice, mira, ahorita yo solamente estoy usando la propiedad llenado porcentual. Pero también podría usar la propiedad de blinking, que es parpadear. Entonces acá pongo, si la temperatura temp es mayor, de repente que 80, que empiece a, como es verdad, si se cumple esta condición, dice, si esto es true, entonces se activa la propiedad de blinking. Entonces, por eso acá empezaba, ahí sigue 80, y ahí empieza a parpadear. Si es menor, ya no se activa la propiedad de blinking, pero está funcionando otra propiedad. Podría ser lo siguiente también. Acá le podría agregar, y digo, mira, quiero que sea también la propiedad visible. Entonces, si temperatura, por ejemplo, es menor que 20, que desaparezca. Entonces ya estoy usando tres propiedades del mismo objeto. Bueno, ya desapareció porque es menor que 20. Porque lo he puesto al revés. Allá. Ahí está. Entonces lo he puesto al revés. Entonces, más bien cuando es superior, acá dice, cuando es menor que aparezca, ¿no? Entonces, claro, estoy diciendo visible, ¿no? Acá me está saliendo un error. Ese es el problema que a veces pasa, y normalmente nunca me pasa. Parece que se está achicando, se está agrandando. A veces eso puede pasar ya. Que se empieza a agrandar los objetos cada vez que lanzo. Eso ya es propiedad. Eso no sé qué problema es de... En algunas máquinas pasa virtuales, en otras no pasa, ¿no? Se está agrandando, ¿no? Cada vez más. Por ejemplo aquí, ¿no? Entonces, acá le estoy diciendo en qué momento va a ser visible. Si es menor que 20, que sea visible. A ver, visibilidad. Estado visible. Si es mayor que 20, entonces no es visible. Entonces, de repente lo que podría ser, bueno, pero la idea es eso. Esto está siendo menor que 20, es visible. Ahí se hace invisible. A veces a algunos le va a pasar lo siguiente, que mira, ahorita lo detengo y esto empieza a crecer, o a veces al revés, empieza a achicar, se empieza a achicar. Es un problema, no sé por qué a veces en algunas máquinas pasa y en otras no, pero nunca me ha pasado y ahorita está pasando. Ese es un poco lo que han estado haciendo. Ahora, voy a borrar esto. Otra opción que han usado, y estos son ya objetos, por eso uno dice, mire, estos son objetos medio feos, ¿no? Pero algo que podrían hacer ahorita es lo siguiente. Mira, yo escojo este objeto que hice, ¿dónde está? Que parece el cuadrado, ¿dónde está? Este que hice, ¿dónde estás? Bitmap. Si yo escojo este objeto bitmap, que parece un cuadrado, ¿eh? Pero no es el cuadrado. Es de acá, lo he sacado de bitmap.
Estás aquí. Yo podría tener un dibujo en Paint o en JPEG. Por ejemplo, ahorita hago algo simple en Paint, ¿no? Un dibujo cualquiera, ¿ya? Haz ahora. Mira, voy a editar. Y eso es lo que se hace a veces, ¿no? Se toma una foto pequeña, obviamente, no sé. Ahorita puedo hacer, tengo que reducir porque si no va a ser grandote. Esta vez un problema acá. Vamos a tratar de reducir, digo, acá lo voy a reducir un poco. Y como te digo, puede ser una foto, ¿no? Ahorita yo puedo hacer un pequeño dibujo, por ejemplo, sé una X, dibujo con cuadrado, y ya ustedes pueden hacer una foto, un logo, empieza a hacer tu dibujo, o si fuera una foto, empieza a hacer una foto. La cuestión es que ahorita es cualquier cosa. La cuestión es que sepan importar. Puede ser una máquina, algo pequeño, ¿no? No tiene que ser muy grande. Y lo grabas. Entonces ahora voy aquí y lo importo. ¿Qué pasa? Acá no importaría, ¿no? Digo, clic derecho, eh, importar imagen, escritorio, y pongo esto. Ahora, más que importar, ¿cuál es la trascendencia? La trascendencia, lo importante es que, mira, si yo hago doble clic sobre él, tiene casi todas las propiedades que un objeto de la paleta. Entonces yo podría, de repente no tengo un dibujo particular, lo puedo dibujar y puedo dar ciertas animaciones porque tiene, como ven, muchas propiedades. O sea, no es solamente que estás importando una figura cualquiera y es algo estático, sino es algo que tiene propiedades. Y podrías hacerlo mover, si ese es el objetivo. Bueno, yo podría poner ahorita el slider, puedo poner esto, ¿no? Voy a sacar un cuadradito aquí y esto lo quiero deslizar horizontalmente. Y como tenía acá temp, puedo usar esa misma variable. Y quiero que él se mueva cuando yo lo muevo a él. Y él tiene, como tiene propiedades, puede ser un carrito, no sé, algo. Digo, voy a usar la propiedad location, location horizontal. Y voy a poner acá temp. Entonces, cuando ejecuto, como ya sabemos relacionar objetos a través del tag, los dos están amarrados con el tag temp, pero en propiedades diferentes. Entonces voy a desplazar, y si eso fuera, por ejemplo, un saco de arroz, algo que yo haya, que quiero darle visibilidad a mi desarrollo de aplicativo, se vería interesante que cuando yo mueva esto, claro, luego será por programación, ¿no? Pero mira, si tú hubieras dibujado un saquito de arroz que está pasando en una faja, bueno, en la librería no vas a encontrar un saco de arroz, ¿no? Cemento. Lo que tú podrías es dibujar y, digamos, ya sería como un objeto más, ¿no? Y luego ya podría ser que se mueva y darle ciertas animaciones. Bueno, para eso te podría servir este bitmap, ¿no? Como le digo, lo importante es que él tiene propiedades, ¿no? Propiedades. Es más que un dibujo. La otra opción es acá del wizard, ¿no?
Acá han visto que tienen varios objetos ya prediseñados, más elegantes, pero el problema de estos objetos que tienen limitaciones. Por ejemplo, aquí, si yo saco un botón, claro, es más bonito, pero ya no tiene muchas propiedades. Básicamente su propiedad de él es que como ya está predefinido, puedes cambiar la acción directa inversa, por ahí un color, y nada más, o sea, no tiene más propiedades como los objetos nativos. Al final vas combinando, ¿no? Algunos pueden ser como los objetos nativos de acá, los objetos wizard que ya están prediseñados. Bueno, este slider se ve más bonito, ¿no? Este slider se ve más bonito. Yo podría poner acá igual temp. Entonces, como él está con temp y él está con temp, entonces eh, cuando yo empiece a mover acá, también los dos se van a mover. Okay. Y lo estoy haciendo ahora con este slider. ¿Sí? Entonces, el wizard pues tiene esas, ya son objetos prediseñados. Pero si te faltan, antes de eso puedo usar también esto, voy a usar bastante en Value Display, voy a usar este de acá, indicador numérico. Porque a veces yo quiero ver el valor numérico, por ejemplo, de esta variable, del tag que está metido aquí. Entonces podría también ponerle acá la variable temp para que él muestre numéricamente. Por ejemplo, empiezo ahí a ver y estoy viendo el valor numérico. Estoy viendo el valor numérico. Es cuestión de relacionar tags con los objetos. Ahora, pero si me faltan tags o objetos, digamos, son muy pocos objetos, no tendré más objetos, entonces entras acá dentro de Wizard, acá hay una opción Symbol Factory. El Symbol Factory es una librería muy conocida a nivel de los SCADAs. Hoy día hay muchas librerías, o sea, hay empresas que se dedican solamente a hacer librerías gráficas y lo venden a los fabricantes SCADA. Symbol Factory es una librería muy conocida a nivel mundial hace muchos años, ¿no? Muchas décadas. No recuerdo qué empresa lo hace, pero él no hace los SCADA, sino él lo vende a los fabricantes de SCADA. Y bueno, casi muchos de los SCADA lo tienen, pues, ¿no? Y esta librería, por ejemplo, el Lookout National Instrument lo tiene. El WinCC también me parece que lo tiene. El Factory Talk View, ellos creo que tienen otras librerías, ¿eh? Pero hay muchos SCADA que vas a encontrar el Symbol Factory. Ahora no te lo dan completo, pues, dependiendo de lo que compran el SCADA. Por ejemplo, aquí yo presiono y tengo una librería mucho más amplia, ¿no? Diversos tipos de botones, tengo tanques, molinos, bombas, ventiladores, etcétera, ¿no? Reservorios, sensores, transmisores, computadoras, cilindros, o sea, todo lo que pueda servirte, cilindros acá, vástagos, fajas transportadoras, por ejemplo, esta faja es interesante, y te puede servir como ayuda para tu desarrollo, pues, ¿no? De tu panel, tu HMI. Voy a entrar aquí. Entonces, tú puedes sacar objetos de ahí. Ahora, hay que tener cuidado cuando usas los de Symbol Factory. Cuando yo saco un objeto del Symbol Factory, por ejemplo, una que vamos a usar es la faja. O de repente quieres usar, no sé, ¿cómo se llama esto? A ver, un contenedor, ¿no? Si yo saco, por ejemplo, esta caja y hago doble clic en la caja, envuelvo lo mismo. O sea, no lo he importado. Entonces, lo que tengo que hacer es cuando saco un objeto del Symbol Factory, tengo que importarlo a mi proyecto. Ahora, si saco otro objeto, Symbol Factory, de repente, no sé, pues aquí puedo sacar este intercambiador o este reservorio. Si hago doble clic, vuelvo a la librería. Entonces,
Y acá viene un poco la potencia del touch también, ¿no? Otra cosa interesante. Ahorita no está en mi presentación, pero no le puedo sacar propiedades porque mira, me vuelve a lo mismo. Entonces aquí pues hacemos clic derecho y acá lo importo. Bueno, una forma de importar es esta, ¿no? Cell symbol, break cell. Simplemente eso. O acá, clic derecho, cell symbol, break cell. Cuando tú haces eso, miren lo que pasa. Hago doble clic y tiene las mismas propiedades que los objetos nativos. O sea, logras doble potencia. Por un lado tienes una presentación muy interesante, pero por otro lado tienes todas las propiedades de los objetos nativos. Eso es interesante y de una manera sencilla. Acá también, si lo importas, set symbol, break cell, también podrías de repente usar algunas propiedades que te convengan. Si quieres dejarlo como figura, no tienes que importarlo. Por ejemplo, si yo voy a usar una faja, y la faja solamente va a ser algo estático, basta que lo deje ahí, ¿no? Por ejemplo, en ser Smart Symbol. Porque a veces las fajas pues son solamente, pues, están en conveyors, ¿no? Por ejemplo, un controlador, ¿no? A veces un controlador pues solamente está ahí de muestra, ¿no? No voy a hacer que el controlador que se mueva o desaparezca. Sobre él puedo poner otros objetos como texto, colores, ¿no? Pero él no importa, no necesito importarlo, ¿no? Lo dejo ahí nada más. Y va a quedar como una figura. Sobre él ya podría quizá por ahí ponerle un adornar y ahí viene lo interesante, ¿no? Yo empiezo acá a colocarle un botoncito que va a cambiar de color, de repente una alarma, y esos son adornos que voy colocando dentro de él. Eso sí va a cambiar, pero el controlador es algo estático. Entonces ahí tendrías tres posibilidades ya. Tienes los objetos nativos, de acá esta paleta, tienes el wizard, y dentro del wizard tienes el otro que sería el symbol factor, ¿no? Con eso ya hay, y otro más. Si no encuentras ninguno, puedes importarlo con el bitmap. Haces tu propio dibujito en Paint, en JPEG, y lo importas aquí. Creo que este está limitado para bitmap solamente, ¿ya? Pero esta vez por la licencia, como no tenemos la versión completa, la licenciada, realmente uno puede hasta importar en AutoCAD. Tú puedes hacer en AutoCAD tu dibujo y hay una herramienta para importarlo. Entonces ahí ya prácticamente lo vas aproximando a las gráficas que uno requiere en su aplicación, ¿sí? Eso sería un poco complementando lo que han estado haciendo en su primera guía de laboratorio. ¿Alguna consulta, pregunta? Carla, Cristian, Diego, David, Alberto, Jorge, José. ¿Alguna consulta? Marcio, Marco, Pablo, Pedro, Sergio. Muy bien. Bien, a ver. Ahora, vamos a ver en la parte teórica ya. He perdido un poco, no sé, a ver, Intrescada, a ver, 2, esto ya lo he visto ya. Esa ya se había mencionado. Ya, creo que esta parte sí no había, o sea, terminamos con la parte del PPT que había quedado pendiente, que era una partecita. Y el jueves vamos a seguir programando. El jueves vamos a seguir programando. Esa es una parte que había quedado pendiente.
Había visto esta aplicación del caso de Beijing, ¿no? Por ejemplo, el SCA tiene, como sistema, tiene funciones puntuales. Adquirir datos. Ahora, cuando hablas de adquirir datos, no solamente se refiere a recoger la información, sino también tratar la información, almacenar la información. Ahí ya pues uno decide qué hacer con eso, ¿no? Eso es lo básico, ¿no? Supervisar, o sea, monitorear qué es lo que está pasando en campo, observar esas cosas, ¿no? Y después controlar, pero acá el concepto el término de control, no se confundan con el concepto que uno ve en control 1, control 2. Acá de repente el concepto de control es mal empleado, pero ya pues es costumbre manejarlo así en supervisión, en escala, ¿no? Control se refiere más a modificar o mandar información desde la computadora hacia la planta a través de los controladores. Por ejemplo, cambiar set points, modificar alguna receta, desactivar una alarma. Entonces, como dice, alguna salida física. Entonces, lo que estás haciendo ahí, por eso acá les pongo, adquirir va de aquí hacia acá. Controlar, entre comillas, no es controlar realmente, no tiene nada que ver con control, algoritmos y esas cosas, no tiene nada que ver con eso, sino que así se ha acostumbrado a decir, pues, ¿no? De repente el concepto más adecuado, la definición más adecuada es comandar, o a veces también es manipular, porque de acá pueden salir órdenes hacia el controlador que puede tomar acción sobre la planta. Entonces, a veces pues hay términos que ya hay que aceptarlas y solamente saber en qué escenario estoy aplicando ese concepto, o esa definición, ¿sí? No sé si pasa en otras disciplinas, pero bueno, en automación y control pasa bastante. Hay muchos, se mal emplea la terminología, ¿no? Pero bueno, uno ya tiene que acostumbrarse pues, a eso. Las funciones básicas son esas, ¿no? Tres cosas: adquirir, supervisar y manipular o controlar. Pero tiene más, por ejemplo, puede ser para manejar comunicación, almacenamiento en base de datos, sacar provecho a la data, o sea, explotación de los datos, presentación gráfica, etcétera. Y eso es un poco, digamos, el complemento o la potencia que tengo, ¿no? Acá está en forma gráfica, ¿no? Representado en forma de explotación de datos, almacenamiento, pero esas cosas deben ser bastante fáciles, bastante flexibles. Es por eso que ahí el componente SCADA como software tiene varios componentes, bueno, todo el software SCADA tiene varios componentes software que permiten que el almacenamiento sea lo más sencillo posible, o la comunicación en red, o el conectarse con Excel o con otras aplicaciones de reportes o una impresora sea más fácil. Aquí, por ejemplo, trato de mencionar los pequeños servicios que tiene, ¿no? Porque tiene servidores de comunicaciones con otras aplicaciones, tiene componentes para panel, para patch, para temas estadísticos, seguimiento de producción, que son temas de otras aplicaciones particulares, para comunicarse en redes, o servidores web, para manejar alarmas o algún evento, para almacenar en base de datos, o etcétera, etcétera. O sea, el SCADA es un conjunto de pequeños componentes que tiene ciertas características que le va sacando provecho. Acá está un poco explicado todo eso, ¿eh? Cuando hablamos de qué funcionalidad tengo con el software SCADA, a ver, ¿qué cosa se colgó? Creo que alguien, sí, Kevin, dime. A ver, claro, todo eso tenemos que verlo poco a poco, ¿no? Ahorita recién estamos comenzando, ¿no? En algún momento tenemos que ver con las tendencias real time. Tenemos que saber usar tag tipo IO para conectar al PLC. Bueno, ahorita no tenemos PLC, ¿no? Pero normalmente eso es lo que se hacía, ¿no? Tenemos que definir un tag apropiado, hacer la conectividad adecuada con
con el dispositivo de campo, ¿no? Eso es como se llama, daremos algunas ideas más adelante, ¿no? Pero no tenemos dispositivos de campo. Lo que podemos hacer es, algunos simuladores te permiten hacer eso. Eso lo podemos hacer con Allen Bradley, por lo menos en modo simulación. En modo simulación podemos hacer los procedimientos para saber más o menos cuál es la idea de conectividad, enlazar la parte de supervisión con la parte de hardware, ¿no? Pero ahorita hardware pues no tenemos. En la parte de tendencias, justamente acá vamos a ver, ahorita vamos a mencionar, por ejemplo, dentro de las funciones tengo los famosos hitos. Es una funcionalidad o una prestación que debo manejar. Esto sí se puede simular, ¿no? O sea, dentro de la prestación está la configuración que involucra, como todo sistema en red, privilegios, qué usuarios van a usar, su pago, todo eso. La parte gráfica, que es el HMI, la gestión de alarmas, que es todo un tema complejo, la información en real time o históricos, cómo se conecta a base de datos, conexión a dispositivos de campo a través de DD o PC, y los protocolos que maneja. O sea, realmente hay también otra característica de que pueda hacer programación. Son justamente muchas bondades que tiene el SCADA. Algunas de ellas lo veremos, pues, ¿no? De repente configuración algo, paneles HMI estamos viendo algo ya, las alarmas, veremos, los históricos también. De repente base de datos, creo que no tiene licencia para conectarse a base de datos. El DD o PC sí, lo veremos un poco. Bueno, y lo que se pueda ver con el simulador se podrá ver, ¿no? La programación también se podrá ver, ¿sí? Entonces, aparte de lo que estamos haciendo, tenemos que tener una capacidad de programación. Y tengo que programar como si fuera C o Pascal. Cada SCADA tiene un lenguaje de programación muy similar al Pascal o al BASIC a veces. No son muy complejos, algunos, ¿no? Dependiendo de qué SCADA tengas en el momento, algunos son bien sencillos. InTouch es muy sencillo su programación, pero es muy potente. No necesitas grandes conocimientos de programación para hacer programas muy potentes en InTouch. Es por eso uno de los motivos por qué InTouch se hizo bastante famoso a nivel mundial. Ha sido uno de los primeros y hasta ahora a nivel mundial, digamos, es competitivo, ¿no? Hay otros que ya pues han aparecido, pero InTouch sigue siendo muy competitivo, ¿no? Aquí, por ejemplo, acá está explicado un poco cada uno de estas cualidades, bondades, prestaciones que tiene el software SCADA con sus componentes, ¿no? Por ejemplo, control de acceso. Debe haber alguna opción. Mira, ventajas, es como si tú me preguntarías, Juan Carlos, ¿encontrarías alguna ventaja entre un PLC de Siemens y un PLC de Allen Bradley? ¿O un PLC de Allen Bradley y uno de Schneider? ¿O uno de Mitsubishi con un General Electric? ¿Encontrarías alguna ventaja? Es un poco difícil de decirlo. Lo que pasa es que algunos pueden tener, aparentemente, ser mejores en una cosa que en otros, ¿no? Pero si lo ves de forma global, es difícil decir quién es mejor que quién. Quizá por decir, en el tema de programación, en InTouch, por un lado, mira acá, eso lo vamos a ver de repente el jueves. La programación aquí te lo da de manera muy ligera. Hasta cierto punto, cuando son cuestiones, digamos, no lógicas, no tan complicadas, quizá es una buena opción, ¿no? El InTouch. A ver, entonces, mira, acá yo me fijo en scripts, y aquí en scripts yo empiezo a hacer el programa. Por ejemplo, aquí. Claro, es que a veces uno no puede tener todo, ¿no? Por ejemplo, aquí, en script, application, doble clic, aquí hago la programación. ¿Y en qué consiste la programación? If then, if then, if else then, if then else, if then else if, and or, y básicamente eso, ¿no? Pongo acá if, tal cosa, then, enter, else,
o el if, y básicamente eso. Con eso puedes hacer ciertas programaciones, eso lo vamos a hacer en su momento, ¿no? Ahora, con eso no es suficiente. A veces con eso no es suficiente. Claro, es una especie de Python, más que todo es una especie de Visual Basic. Pero ahora, dices, necesito más cosas, porque no solo con eso voy a lograr grandes lógicas. Aquí te da una serie de funciones. Por ejemplo, quiero ver todas las funciones que tiene. Aquí tengo que conocer qué cosa hace cada función, por rutina. Entonces, cuando tú quieres hacer, por un lado, pues como te digo, es bastante flexible, pero esta es una ventana de programación. Él tiene muchas ventanas. Acá tengo otra ventana de programación. Acá tengo otra ventana de programación. Entonces, en modo de accesibilidad al desarrollo, por esa parte es bastante práctico. La programación no es compleja. Pero si es que yo quisiera hacer lógicas matriciales de arreglo de chiles, como alguna vez lo hicimos, de activación ya en donde la secuencia es media, este nivel de programación va a ser pasar. Quizá ahí necesito un nivel de programación como si fuera el C, en el cual puedo manejar matrices, vectores, que van a activar de manera ordenada o mediante una lógica especial componentes de esa matriz que refleja de repente un arreglo de bombas o de almacenamiento, etcétera. Entonces ahí ya empieza a colapsar de repente el InTouch para ese tipo de aplicaciones. Entonces quisiera un Vigeo Cytec que tiene una programación muy tediosa, es como si estuvieras en Visual Studio, Visual C, o si estuvieras en Visual C, te crea componentes y componentes, pero pues su programación es más potente que la InTouch. Entonces todo tiene hay que saber en qué, cuándo es mejor en qué una cosa u otra, ¿no? Eso ya es un poco conociendo o manejando una cantidad de software igual, ¿no? Que todo PLC, ¿no? Como por ejemplo el ala embrague, como le decía, tiene funciones particulares para línea de embotellamiento. Y ya prácticamente se te lo da listo cuando manejas la programación de PLC. Pero encima no hay eso. Pero no significa que no lo pueda hacer. Tendría que construir una función que más o menos se aproxime a eso. Podrás lograrlo, podrás hacerlo, pero va a ser un poco tedioso y de repente no muy seguro. Entonces, por ahí va, pero esos son en casos muy particulares, ¿no? Pero si lo ves como cosa general, todos casi se parecen. Obviamente el InTouch no puedo comparar con un Indusoft, ¿no? Un Indusoft pues es muy tela, como dicen, ¿no? Es barato, es sencillo, sus gráficas son medio feitas, no puede generar proyectos muy grandes. El InTouch es mucho más poderoso en ese aspecto, o cualquier otro SCAD. Ahí viene, pues, y uno va conociendo poco a poco. A veces, si bien es cierto, la sintaxis por este lado es sencilla, pero también tiene ciertas debilidades en ciertas aplicaciones. Entonces, eso hay que saber, ahí tener cuidado, hay que cuidarse con esas cosas. Para acá, por ejemplo, este es el Vigeo Cytec, me acuerdo, lo puse acá, era para configurar, y se configura de una manera muy eficiente la parte de derechos de control de acceso al usuario. Le das, por ejemplo, el nombre completo, el nombre del usuario, la contraseña, qué función va a estar, a qué área pertenece, etcétera, etcétera. Cosa que en InTouch es un poco más medio feíto eso. No es tan potente en dar mucha categorización. Acá creo un usuario, luego creo otro usuario. Entonces, digamos, aquí yo lo veo más potente en esta, que es el Geosite, ¿no? Pero bueno, también en InTouch se puede hacer, ¿no? Pero de una manera ligeramente diferente. Pero debe tener esta prestación en control de acceso, ¿no? Después hay otra parte donde yo creo mis variables, que es la que hemos estado haciendo ahorita cuando creas tus tags. Por ejemplo, acá tiene muchas también. Acá yo más bien le diría, aquí no es que no sea potente, sino que es bien tedioso a veces, saber que crear. Es un poquito difícil en este Vigeo Cytec, cosa que en InTouch, que todavía no lo vamos a hacer poco a poco, pero mira, si yo entro un tag, yo cuando creo si yo pongo acá detalles, mira,
ese tag tiene también muchos componentes. Y yo tengo que saber sacarle provecho a estas propiedades del tag. Por eso le decía, el tag es un objeto. Tiene muchos componentes, muchos campos que yo podría sacarle provecho. O sea, el tag temp, puedo meterle alarmas, bajas, baja, baja, alta, etcétera, bandas muertas, escalamientos, porcentaje de ingeniería, unidad de ingeniería, etcétera, ¿no? Prioridades. Por ahí, por ejemplo, todo lo enfoca en esta ventana y me parece muy ordenado. Cosa que en otros escadas eso es un poco más tedioso. Aquí en este de acá que les pongo, es bien complicado definir las variables con sus propiedades. Después viene la otra propiedad que es la parte de gráfica. Bueno, ahí, como les digo, hay un montón de librerías, algunos serán diferentes a otras, y ahí uno tiene que definir por los objetos, ¿no? Aquí, por ejemplo, tienes librerías gráficas, puede ser gráficas muy bonitas, dependiendo de cuáles son las librerías gráficas que te ofrece el SCADA que tienes en su momento, ¿no? Bueno, esto particularmente a mí me parece feo. No sé cómo les parece. Pues eso es parece una cápsula, parece una pastilla, ¿no? Pero son alternativas. Este creo que es ¿cómo se llama? Este creo que es del Indusoft, no. ¿Cómo se llama ese software de SCADA? Esta es su presentación de ese SCADA. Pero bueno, son gustos, ¿no? Si yo comparo la librería de este SCADA con esto, pues lo veo muy definido, ¿no? Lo veo más bonito. Esto se ve más serio, ¿no? Entonces depende, pues, y como dices, si no hay, tienes que pues importarlo. Entonces cada uno te da un conjunto de librerías de manera diferente, ¿no? Acá, por ejemplo, también ves el diseño de la parte gráfica, pues no solamente depende de la librería que te da el fabricante, sino también es el tema del color. Aquí el color es fundamental. Hay recomendaciones que a veces parecen triviales, pero son muy importantes. Por ejemplo, aquí, estas dos pantallas. Estas dos pantallas como que no son muy adecuadas porque el fondo es un color medio rosado y acá es un color verde que a veces cansa la vista. Tienes que tener en cuenta que el operador va a estar casi todo el día, o por lo menos 8 horas diarias, frente a una computadora viendo qué es lo que ocurre. Entonces ahí el tema de la vista es muy importante. Y es más, podría pasar desapercibido, y ya hay estudios de eso, que dice si es que el fondo es muy colorido, tú sabes que el operador no va a estar frente. Les voy a explicar de esta manera. A ver, esas cosas son interesantes a veces, que a veces lo pasa uno por alto, ¿no? A ver, vamos a ver si se captura aquí. Compartir. Vamos a ver si captura esto. Captura, no sale, ahí está, miren. Imagínate el operador que esté mirando así la computadora. Obviamente él no está puesto así sin moverse, ¿no? A veces tiene otras actividades que hacer. A veces le pone la pantalla aquí, está haciendo de repente un texto por acá. Dicen que hay estudios que si es que tú puedes estar mirando aquí, yo estoy mirando aquí, o de repente estoy mirando acá al costado, porque no voy a estar, como digo, prendido acá en la pantalla por el operador, ¿no? De repente estoy así manipulando algo por acá. Pero si es que el fondo está bien definido del SCADA, si es que empieza a parpadear algo, dice, es un poco inconsciente, dice que la vista tiene este marco, más o menos por acá. O sea, no es que estés mirando así, no es que estés mirando de reojo, ¿no? Sino que tú estás de repente acá manipulando algunas cosas y si es que empieza a parpadear una alarma, de repente algo que esté, un indicador luminoso, a veces dice que como que el cerebro detecta eso de manera inconsciente y rápidamente el operador reacciona. Pero ¿cuándo pasa eso? Dice, si es que tú en la pantalla, en el HMI, has puesto un fondo
que de repente es rosado, y el color que está parpadeando es rojo o es verde, no lo vas a detectar. Por eso hay una recomendación, creo que ese es el estándar SAMA, si no me equivoco es SAMA, con ese, en el cual hay unas recomendaciones, SAMA me parece que es, sí, hay unas recomendaciones donde te dicen, mira, y eso ya fue hace algunos años, porque había ese tipo de problemas, ¿no? Decían, el fondo en principio debe ser gris. El fondo no debería tener color, debería ser un gris. Pero a veces no respetan mucho, ¿no? Dicen, no, pero gris es feo, no se va a ver una presentación bonita. Entonces quieren meter colores por acá, colores por aquí. Las tuberías a veces lo pintan de colores, ¿sí? Pero las tuberías deben ser grises. ¿Por qué meterle colores? Pero a veces pues a la gente, los que hacen no se escada y además el cliente quiere que le sea bien colorido, cosas como esa, ¿no? Entonces, hay que, en la recomendación por lo menos que existe, es que deba ser el fondo o la plantilla de color gris. Pero cuando uno maneja sistemas de control distribuido, por ejemplo, ellos sí respetan eso. Pero es un gris recontra bonito, o sea, no es un gris feo como uno piensa, ¿no? No sé cómo lo hacen los relieves, de tal manera que es un gris algo como esto, ¿no? Este no es tan bonito, este gris. Bueno, el tanque, pero el fondo. Este, por ejemplo, el Vigeo Cytec, tiene un fondo que es celeste, pero es un celeste muy suave. Entonces acá sobresale los tanques o las lámparas que yo ponga, va a sobresalir sobre ese fondo. Pero algunos cuando ponen este gris, por ejemplo, es más o menos interesante. No es tan bonito, pero bueno, pasa. Por ejemplo, acá está respetando eso, que el fondo sea gris de la plantilla, entonces cuando sale a relucir algo, el operador, así no esté mirando frontalmente, de costado, automáticamente le llama la atención y vira su cuello para pues darle atención. Esto de acá también podría ser, esto de acá no es permitido, pero hay algunos que lo hacen. Ahora, la otra recomendación es la siguiente, ¿no? Dice, mira, si yo voy a usar el color rojo como indicativo del alarma, debe ser en todas las pantallas, porque una aplicación completa puede ser 80, 100, 200 pantallas. Entonces el operador no le puede decir, mira, si acá parpadea en rojo es alarma, pero si en el otro parpadea naranja también es alarma. Si en el otro parpadea blanco y negro es alarma, entonces lo vas a confundir. Pues. Tienes que normalizar eso, ¿no? Si el color verde, por ejemplo, si tú usas las tuberías que van a cambiar de color a celeste, que indica que está pasando agua, en todas las pantallas donde se usa agua, tiene que ser color celeste. Porque si en uno le vas a decir, mira, cuando la tubería cambie de color y se coloca azul o celeste, va a pasar agua, y en el otro cuando cambia de color azul, es agua, lo vas a confundir. Porque el operador tiene más de una ventana. A veces a un operador se le encarga 10 o 20 ventanas. No es que solamente un operador está viendo una ventana, no voy a pensar eso, un HMI. El operador a veces está teniendo varias ventanas a la vez, ¿no? En una computadora. Y el otro operador tendrá lo mismo. Entonces tiene que ser coherente en los colores, ¿no? Bueno, acá están los tags, como le digo, crear, que es parte de InTouch, que hemos visto nuevo, grabar, etcétera, ¿no? Y acá están las propiedades que les comentaba, ¿no? Tiene en InTouch, por ejemplo, tienen varias propiedades que poco a poco los vamos a conocer, ¿no? Hay que diferenciar los tags internos, que es lo que estamos usando ahorita, los tipo memory. Los tags internos o los tipo memory, como dices, solamente sirven para dentro del programa de monitorización que cumple la misma funcionalidad. Mejor dicho, los tags tipo memory solamente sirven para la computadora. Son variables que están en la computadora, no son variables que están en el PLC. Las variables que están en el PLC o las que voy a acceder del PLC no son memory, son otro tipo de. Esos son los tipos IO. Entonces ahorita lo que hemos hecho es esto, pues, ¿no? Creo un objeto, entro en la propiedad y lo relaciono con un tag. Más o menos lo que hemos hecho. Pero cuando yo, por ejemplo, se puede ver un poco, si yo agrando esto, estos son tag tipo de proceso. Estos sí ya se conectan al PLC.
Entonces, si yo veo acá, mira, aquí ya no dice memory discrete, dice IO discrete. Le pongo un nombre y debo saber cómo enlazarlo a esta variable que está en el PLC. Entonces, eso en algún momento también lo veré. Digo, aquí, por ejemplo, dice, este tag touch se está uniendo a la variable del PLC. Por ejemplo, acá marcha es una variable en el PLC, eso lo debo colocar en la creación del tag. Bueno, hay un procedimiento que hay que seguir, ¿no? Y en ese momento lo veremos. Pero estos son variables dentro del PLC. Debo de colocarlas dentro de la creación de tag del InTouch, ¿no? Por lo menos aquí en InTouch es así. En otros SCADA será algo similar, pero aquí ya estos son los famosos tags de proceso. Los tags que estamos manejando ahorita son tags internos, tags tipo memory, ¿sí? Tipo memory. Ya en su momento manejaremos los tags tipo eso, ¿sí? Y eso lo tiene pues todo SCADA, ¿no? A veces le cambian el nombre, pero en general se llama internos y procesos, porque son los que sirven para relacionar o conectarse a la parte de la memoria del PLC, ¿sí? Bueno, al final ese es el objetivo, pues, ¿no? El objetivo es que acá hagas todo tu panel operador en la computadora y eso se enlace a los dispositivos que están en el PLC, ¿no? Ese es el objetivo. Al final es eso, mira acá. En el PLC tengo estas variables. En el SCADA que está en la computadora tengo estas variables. Mi trabajo es hacer el mapeado de variables. Las variables que están en el PLC deben unirse a las variables que están en la computadora. Eso es el famoso mapping. Por eso yo cuando les enseñaba PLC, bueno, creo que a todos, ¿no? Siempre les decía, tengan bien claro el concepto de variables de PLC. Porque si bien es cierto, las variables o la memoria de datos del PLC interactúa con el programa, ahora van a interactuar con la computadora, específicamente con las variables que están en la computadora. En esencia, la supervisión consiste en que las variables que están en la computadora, que pertenecen a la SCADA, se unan con las variables que están en el PLC. Eso es el famoso mapping, ¿no? El mapeado. Hay que hacer un mapeado. Que no es cosa nueva para ustedes, porque ustedes creo que ya han llevado algunos redes industriales. Los que han llevado redes industriales es muy parecido. Solamente que esto, en vez de otra computadora, será otro PLC. Y cuando tú haces redes, ¿qué es lo que haces en esencia? Las variables que están en este PLC lo unes o lo mapeas a las variables que están en el otro PLC. O sea, el concepto no es muy diferente. Si ustedes han entendido la esencia de redes, es así, ¿no? En redes industriales es la misma idea, ¿no? Solamente que ahorita estamos manejando variables a nivel de PC y variables en su momento a nivel de PLC. Y lo vamos a enlazar. Vamos a tener que hacer un mapping, un mapeado. Pero en redes ya se veía eso, y creo que algunos me han dicho que han llevado redes, ¿no? Siempre hay que manejar los conceptos claros para entender que no hay mucha diferencia entre una y otra cosa que uno va viendo. Todo tiene relación, ¿sí? ¿Alguna consulta, jóvenes, hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? José, Eduardo, Cristian, Sergio, Marcio, Julio. Bien, Eduardo. Bien, Luis. No, entonces, ese es, digamos, en el fondo lo que hay que hacer en algún momento. De repente yo les hago algún demo, como el PLC que tengo acá, y les hago unos demos de cómo se desenlaza. Que no es nada complicado realmente, no es nada complicado. Acá está, por ejemplo, un nivel de programación. Mira, este nivel de programación, estos son medio tediosos. Mira, acá tienes que hacer defines. Por ejemplo, en algunos SCADA tienen ese tipo, este nivel, ¿no? Tienes que conocer más programación. Como le digo, depende mucho del software SCADA que estés manejando. Te dan un nivel de programación más fuerte o más suave, ¿no? En InTouch pues es facilísimo, ¿no? If then. Acá, por ejemplo, también es otra programación un poco tediosa. No es muy amigable, que digamos.
Después otra característica es la gestión de archivos de datos. Tengo capacidad de gestionar archivos, almacenamiento de base de datos, y debe hacerse de manera sencilla, ¿no? O sea, configurar un ODBC o un OPCDD y conectarme a la base de datos. Acá están justamente los servicios DDE o PC. Los históricos también, acá hay las famosas tendencias, ¿no? Que es otra cosa importantísima en los SCADA. Siempre te van a dar una opción donde tú puedas ver cómo está variando la variable en el tiempo. Aquí hay una competencia pues entre los fabricantes de SCADA, ¿no? Dicen, yo les preguntaría, ¿sería bueno tener muchas gráficas en una tendencia? A veces uno piensa que cuanto más gráficas tengo en la tendencia, es mejor. No necesariamente, ¿eh? Porque si yo tengo muchas gráficas, el operador se puede marear. Dice, estoy viendo 8 gráficas, ¿quién es quién? ¿Quién es esta de acá? ¿Quién es esta de aquí? Por más que le pongas una leyenda, él se va a confundir. O sea, por eso casi la mayoría en tendencias real time, hay dos tipos de tendencia. Las tendencias real time y los históricos o simplemente tendencias, los famosos trending. Algunas no son real time. Y cuando no son real time, bueno, sirve para ver históricos pasados o simplemente datos que no se reflejan en el instante. Ahí a veces pueden haber muchas gráficas a la vez. Pero en el real time, normalmente el promedio es 4, 6, no son muchos. Ahora, aquí, por ejemplo, ¿dónde viene la competencia entre los fabricantes? Porque ellos te dicen, mira, en esta tendencia, tú puedes en algún momento los 3 gráficas unirlos en la misma escala, presionando un botón. Presionando un botón puedo detener el avance de la gráfica para poder analizarlo. Presionando un botón de repente puedo cambiar el color de él y de repente está mantenerlo. Presionando un botón de repente puedo separar en escalas diferentes. Ahí viene el trabajo de los fabricantes. Entonces, ¿qué te ofrecen otras cosas? Aquí, por ejemplo, te da el tiempo. Como dice, te da el título del gráfico, el periodo de actualización, porque si no te vas a llenar de datos, acá un dato, otro dato, otro dato, otro dato, otro dato, te vas a llenar de datos, entonces tú tienes que jugar con la tasa de muestreo. El alcance, puedes retroceder, ¿qué pasó hace media hora? Retrocedo, solamente presionando acá este slider de aquí. O puedo avanzar hasta el tiempo más actual, la fecha, la hora, etcétera, etcétera. O sea, no es solamente un dibujo simple, ¿no? Donde veo la magnitud y listo. Es un trabajo muy bien diseñado en la parte informática. Acá hay otro, por ejemplo. Este es enorme. Acá ya prácticamente, si pongo clic derecho, puedo importar esta vista a una impresora o almacenarlo en una base de datos. Ya tiene tantas cosas que a veces un poco se complican demasiado algunos, le meten tantas cosas que al pobre operador le confunden. O sea, ahí uno tiene que estar viendo cuál es más conveniente o de repente no llenarle tantas gráficas como aquí, ya que el pobre operador que selecciona este de acá es flujo, selecciona el otro, este de acá es temperatura, acaba apareciendo lo que ha seleccionado. Entonces es un poco, tiene esas posibilidades en las tendencias. Después tienes la generación de reportes, que pueden estar la información del controlador que llega a la base de datos, ahí lo imprimes o lo vuelcas a pantalla. Las alarmas, pues, es otra cosa fundamental, ¿no? Hay 3 tipos de alarma prácticamente aceptados digamos, en todos los SCADA. La alarma absoluta, la relativa y la tipo ROB, que en la gráfica lo podemos entender. Cuando es absoluta, normalmente dice, mira, tengo la alta, alta, la baja y la baja, baja. A veces solamente tienen alta y baja, ¿no? Pero es costumbre tener estas 4 cuando son absolutas. Entonces dice, mira, ¿qué significa alta? Bueno, si supera este umbral, se activa la alarma, ¿no? Y si supera este umbral, se activa la alta, alta. O es lo mismo que en baja, ¿no? Ahora, sobre esos puntos de alarma, sobre esos puntos de umbrales, puedes darle una banda muerta, ¿no? Por ejemplo, en este caso,
solamente en este caso de alarma alta. Dice, mira, si supera aquí, acá se activó la alarma. Superó, pero ahorita ya bajó. No, todavía no se desactiva. Sigue activo la alarma, vuelve a subir, sigue activo la alarma, baja, baja, y baja un umbral, tú lo tienes conectado. Si baja este umbral, recién se desactiva. Esa es la famosa banda muerta. No sé si se acuerdan de la histéresis, ¿no? Bueno, más que histéresis es una banda muerta, ¿no? Porque si es que tú a veces dices, mira, no, imagínense que no exista banda muerta en las alarmas. Podría ser, mira, imagínate que la variable viene, esta es tu variable de alta a alta, tu alarma. Entonces hay variables que empiezan acá, suben, alarma, ya, se desactivó. Otra vez, sube, alarma, subió otra vez, baja, 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 sube otra vez. Mira, ahí se han disparado 1, 2, 3, 4, 5 veces se ha disparado la alarma. Y hay variables pues que trabajan en zonas críticas, es su naturaleza. Ahora, ¿qué conlleva esto? Que se están activando muchas veces que el operador le llena la pantalla de alarmas. El pobre operador empieza a visualizar alarma, 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 y eso es de una variable. Imagínate que cuántas variables tiene que ver él. Se vuelve loco. Y yo cuando estaba haciendo el desarrollo para el operador, ya que el pobre operador me decía, oye, ¿cómo? Y asustado, ¿y qué voy a hacer acá? ¿Y cómo voy a ver esto de aquí? Y no podías ponerlo de esta forma porque yo ya no puedo ver. O sea, era bien, o sea, un poco estresante para él, porque a veces algunos le visualizan, no lo diseñan bien en la escala, para el operador no piensa en el operador que tiene que, y encima está reconociendo una alarma y ya se le activó otra. Y esto estamos hablando de una variable, imagínate cuántas variables él tiene que monitorear. Entonces, esa es la alarma absoluta, básicamente es por comparación, superó, no superó, y si le consideras banda muerta para la desactivación. El relativo es algo parecido, sino que el relativo dice, mira, yo pongo un set point de alarma, este es mi set point de alarma, que no tiene nada que ver con el set point de control. También el concepto de set point de alarma también se usa mucho. Ese es mi target, que le llaman el set point de alarma. Sobre él yo puedo poner un delta hacia arriba y un delta hacia abajo. Y sobre eso se va comparando. Y como les digo, ese target, que es el set point de alarma, no tiene nada que ver con el set point de proceso, que uno es en control. Eso también es muy importante. Entonces dice, mira, sobre esta referencia, acá dice, mira, si supera este delta, no hay problema. Si supera acá, recién se activa. Y cuando baja, no se desactiva. Recién cuando baja este delta, o sea, te estás dando una banda muerta, pero con respecto al target. Aquí es diferente. Estás dando una banda muerta con respecto al umbral de comparación, que es diferente. Acá mi comparación era high, el alta. Sobre él estoy dando la banda muerta. Pero acá es diferente. La banda muerta, este espacio, lo estoy dando con respecto a mi target. Tengo acá dos umbrales diferentes. Acá solamente tengo un umbral de banda muerta. Esa es una pequeña diferencia, por eso se llama relativo, ¿no? Y podría hacerlo para diversos, ahí ya depende cuántos target te permiten, o cuántos set point de alarmas. Y el último, que es el tipo ROC, significa razón de cambio, rate of change, recontra conocido. Se refiere ya no tanto a la magnitud, sino a la variación de magnitud en un delta de tiempo. Por ejemplo, a ver, no es lo mismo si yo ahorita estoy en este instante y veo que la presión está en 10 bares. Y de repente la presión de 10 bares va a pasar a 20 bares. Pero de repente eso no interesa si es que pasa en 5 minutos. Pero si pasa de 10 bares a 20 bares y pasa de repente en 5 minutos o 10 minutos, eso puede ser peligroso. Entonces, en la alarma tipo ROC no se fija tanto en la magnitud, sino en la tendencia. Cuánto está variando en un delta de tiempo.
porque eso puede ser una predicción de que puede llegar a valores impensables, ¿no? Por ejemplo, si yo veo que la temperatura está cambiando 10 grados en un segundo, eso puede ser preocupante. Podría ser que en algún momento la tendencia sea a dispararse la temperatura por algún mal funcionamiento. De repente está entrando mucho combustible, se descontrola la válvula y está disparándose la temperatura. Entonces eso puede activar al operador alarma. Se está elevando en 5 segundos, se ha variado 20 grados, 15 grados. Eso es peligroso. Eso uno va poniendo de acuerdo a la situación, conoce su proceso y conoce su variación. Entonces el operador se da cuenta de eso, activa, llama al área y le dice, verifiquen tal cosa, acá está pasando algo raro. No puede estar variando tanto la presión o la temperatura en tan poco tiempo. Podría ser algo esporádico, pero por lo menos ya estás advertido. Esa es un poco la intención de las alarmas tipo ROC, rate of change, ¿no? Razón de cambio. Ahí me interesa la magnitud, cuánto ha crecido en un delta de tiempo. Si supera ese umbral que tú lo has configurado, se activa la alarma. O sea, no solamente es si es mayor que un valor o menor que un valor, esas son las absolutas y relativas, pero también es razón de cambio, ¿no? Entonces, y prácticamente esas son todas las cualidades, son las tendencias, las alarmas, la conectividad a base de datos, la parte de gráfica de los HMI, respetando ciertas consideraciones, el control de acceso, donde defines tus usuarios, los privilegios que va a tener, etcétera, la creación de tags. Mira cuántas prestaciones o cuántas cualidades tiene un SCADA. Entonces, ese es más o menos para que tengan idea en qué involucra un software SCADA dentro de sus potencias, dentro de sus prestaciones, a veces le llaman sus prestaciones, sus funcionalidades. Y algunas de esas vamos a trabajar, por ejemplo, ya estamos definiendo los tags y estamos haciendo HMIs. Después vamos a entrar un poco de programación, de repente de tendencias, de alarmas, control de acceso, lo que se puede hacer con ellos. Esa es un poco la idea, jóvenes. Bien, bueno, yo imagino que están cansados, igual que yo, para que descansen temprano. ¿Alguna consulta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Creo que algunos tienen problemas de internet, ¿no? Han estado saliendo y entrando. ¿Sí? ¿Alguna consulta, pregunta? Bien, Kevin. Bueno, realmente en cualquier tipo, Sergio. O sea, la cuestión es que tú veas los tipos ROC. O sea, no hay nada, no es que esta alarma es para tal tipo de proceso. Realmente es que tú sepas, a ver, esta variable, como te digo, en este proceso, no en todos los procesos, yo te voy a hacer 10 procesos de temperatura. De repente algunos en caldero, de repente en otros en hornos, de repente en otros en intercambiadores de calor. Entonces, yo por características del proceso podría decir, mira, aquí hay una probabilidad que esto sea peligroso, que la temperatura se eleve bruscamente. Entonces yo podría definir, para esto, no necesariamente para los 10 procesos de temperatura, de repente para algunos que yo quiero, que creo que es por seguridad tenerlos en consideración, sobre esos podría decir, mira, esto no puede variar de repente 50 grados en un minuto, por decir. Porque si varía eso, más que eso, hay un indicativo de que algo está funcionando mal. Ahí lo asocio. Pero podría ser en nivel también. De repente yo puedo tener 30 procesos de nivel, pero en algunos procesos de nivel veo, y ahí viene justamente, pues, eso normalmente te lo dice uno como programador de SCADA, digamos, no es el que define eso. El que define es el cliente. El cliente te dice, mira, ¿sabes qué? Aquí tienes que considerar tal cosa. Como programador lo hace, pero más o menos uno sabe por qué te está diciendo el cliente. Igual puede pasar en presión, podría pasar básicamente es eso, ¿no? En flujo también podría ser a veces, ¿no? Pero depende de dónde se presenta la variable flujo. O sea, la variable, dónde se está presentando, qué características. Ahí es donde yo voy, yo no, como repito, yo como programador no lo defino. Lo define el cliente y el cliente tendrá que saber por qué te está diciendo que lo hagas de esa manera. Porque él conoce más su proceso, ¿no? Entonces él te va a decir, mira, acá considera una alarma, no puede que se está cambiando esta magnitud en tal tiempo. Eso no podría ocurrir y hemos visto que ha ocurrido.
se ha generado una mala producción o se ha generado un gasto, un rebalse del producto. Entonces, ¿sabes qué? Se puede hacer eso allá, para ir y activas una alarma. Por ejemplo, una otra consulta. Bien, jóvenes. Entonces, por ahora nos quedamos aquí y ya pues el los jueves continuamos. Ya. El jueves estaríamos continuando. Si no tiene este, alguna consulta. Ustedes los sábados tienen clase, creo, ¿no? En la tarde tienen clase. Sí, pues todo el día tienen. Bueno, sí, sino que ahora también un poco cansado y se está hora. De 3 a 7, de 1 a 7. Sí, pues. Bien, jóvenes, continuamos ya. Ya, pues, ya nos estamos viendo. Listo.